Hola, bienvenidas en Tu Parto, el podcast en el que ponemos el foco en tu experiencia de parto. Somos Elena, Marina, Laura y Victoria, 4 matronas súper apasionadas que quieren cambiar la forma en la que vivimos el nacimiento. Hablaremos de todo, desde esas historias que nos ponen la piel de gallina hasta los consejos que no sabías que necesitabas, pasando por las risas y anécdotas que solo nosotras, las matronas, conocemos. Un lugar donde encuentras información, apoyo y, ¿por qué no?, un poco de diversión. Empezamos. Hola a todas, estamos aquí continuando nuestra sección de podcast en verano y queríamos hacer un capítulo de relatos de parto para que, bueno, pues que recordéis que estamos diseñadas para parir, que os empoderéis, que disfrutéis, que conozcáis pues las historias de otras mujeres que han dado a luz y que han tenido historias, como siempre decimos, partos y relatos de parto positivos, pero reales. Que creo que es muy importante ese matiz. Eso es. Mira, quiero empezar yo con mi parto de ayer, que fue bueno, pues el parto de una mujer que era su segundo bebé, y fue gracioso porque pues como que ya siempre decimos que los partos empiezan por la noche. De hecho, cuando estaban allí, era su segundo bebé, y cuando estaban en la habitación hicieron un comentario a Elena que dijeron, aunque Elena diga que los partos siempre son por la noche, mis 2 partos han sido por el día. Y yo dije, mira, a mí me dijo lo mismo. Tengo una cuñada que también pare siempre de día y la tengo como... A ver, que se puede, pero no sé, por cada parto que tenemos de día tenemos 10 de noche. Añadido a esto, hubo un comentario el otro día en la consulta que os lo comenté, ¿os acordáis? Que claro, las consultas son durante el día. Entonces, hay parejas que les ha coincidido pues venir durante el día y que no haya ningún parto y estar solo ellos en la consulta, ¿no? Y me decían, oye, ¿esto es real o es un escenario y tú eres una actriz y aquí no hay nadie y solo estamos nosotras, ¿sabes? O sea, ya sé que parejas solo queréis nuestro dinero y luego salís como, ¿no? Como un escenario y lo vais como cuando te comprabas el piso sin construir y luego nunca jamás se construía, la constructora se esfumaba. Pues no, pues esta mujer, claro, me llamó como a las 4 de la tarde y me llamó el marido, y entonces me llamó muy nervioso y me dijo, hola, soy el marido, que mi mujer acaba de romper aguas, que estamos en el cine, en un centro comercial, y entonces ¿qué hacemos? Y entonces oí yo a la mujer por detrás, déjame, anda, que ya hablo yo con Marina. Y entonces dijo, nada, que acabo de romper aguas, pero el agua no, me parece que no es clara, es como marrón. Y entonces sabéis que en el momento de que creamos que el agua no es clara, hay que ir al hospital inmediatamente por ver si el líquido es teñido, es decir, el bebé ha hecho caca dentro de la barriga y son aguas meconiales, ¿no? Y para meconio, monitorizar. claro, hay que monitorizar a ese bebé de manera continua, ¿no? Entonces nada, fuimos para allá y claro, no les dieron tiempo, ni pues iban con la hija mayor al cine, pues vinieron todos al hospital, y ya venía la persona que venía a buscar a la hija mayor al hospital directamente, ¿no? Digo, os vais a acordar siempre de esta película de cine que nunca visteis. Ya, total. Y va a ser parte de vuestra ¿Y historia. cuál era? Es verdad. Pues no me acuerdo. O sea, ni siquiera ellos, era como pues una que hay ahora de niños, no sé cuál es. Ah, que eran como que era para la niña, ¿no? Y entonces me dijo, Yolanda dice, no, claro, es que he roto aguas en el baño del cine y había allí una señora como mayor que se ha puesto como muy nerviosa. ¡Ay, que ha roto aguas, que ha roto aguas! Es un poco de peli, ¿no? Claro, así Que como, bien, esa señora ya tiene algo que contar. todo eso decíamos, digo, se va a ir ahora a contárselo a todas sus amigas durante el día. La cosa es que esta chica llegó como muy tranquila, muy relajada, dentro de los nervios de que había sido como todo muy precipitado, y era su segundo bebé, entonces al ser el líquido teñido, es verdad que hay que hacer, o sea, no podemos hacer tener un expectante, o sea, como un manejo expectante, a ver qué pasa, sino que hay que hacer un poco activo. Pero ella, en cuanto llegó, pues yo bajé las luces, puse las velas, creé ambiente, les dejé allí un poco a moverse la pelota, ¿no? A hacer ese momento de hazte como si estuvieras en tu casa, has roto la bolsa, el parto está desencadenándose y además es tu segundo bebé. Y efectivamente pasó eso. A la media hora ya estaba con contracciones
cada 3 minutos. Se metió en la ducha, se puso la ducha, estaba con el monitor estaba fenomenal. Entonces hablé con nuestra ginecóloga de guardia y hicimos un plan. Le dije, mira, si te parece bien, esto siempre lo hablamos, ¿no? Si te parece bien, aunque el líquido estaba teñido, como el monitor estaba fenomenal, vamos a hacer un poquito de hidroterapia. Se puede meter en la bañera porque tenemos los monitores inalámbricos, entonces nos da igual que y sea acuáticos, dentro, y acuáticos, dentro del agua que fuera, mientras veamos que el monitor está bien, para el momento de la dilatación, ningún problema. Y entonces entró en la bañera, dinámica muy regular, muy rápido, y de repente salí a hacer unos papeles, y de repente 2 minutos más tarde, en la siguiente contracción, fue como un punto de inflexión. Esa mujer entró en la transición de no estoy no, he roto aguas, no tengo contracciones, media hora, contracciones cada 3 minutos, otra media hora, de repente me miró y dijo, quiero salir de la bañera porque quiero empujar, no quiero estar aquí más. Y dije, vale, pues salimos. Digo, no me puedo mover. Dije, vale, pues nos quedamos. No, porque quiero salir ya. Y yo, pues nos salimos, o sea, venga, espera, venga. Y entonces ya como se acabó esa contracción, y rápidamente salió de la bañera, se puso de pie y se puso a empujar como una leona. Guau. Y yo como, vale, quiero saber cómo voy, quiero saber cuándo estoy, que quiero la epidural. Y yo me pensaba ya para mis adentros que esa epidural pues no nos iba que iba a ir un poco por detrás, claro, ¿no? Y esta mujer era una mujer que en su plan de parto no quería la epidural. Entonces, nosotras siempre manejamos los planes de parto de una manera o de otra. Una mujer que en su plan de parto nos ha dicho, oye, me voy a querer poner la epidural, pues igual... rápidamente lo orientamos a otro tipo de... Los recursos los usamos de otra manera, pero una mujer que en su plan de parto no la quiere, pues tú ya sabes que hay que hacerlo de otra manera. Pero ella quería que la explorara para hacer un plan en Aún su así cabeza. se puede cambiar en cualquier momento, ¿eh? Eso o sea, es. también, yo creo, eso yo siempre digo, si hay algo que se nos da bien, que tenemos experiencia, es discernir cuando verdaderamente una mujer está pidiendo la epidural y la quiere, y además es conveniente o es una muy buena idea, y cuando en realidad pues es la transición. Es la transición, ese momento, y de verdad que en ese sentido te puedes estar súper tranquilas porque dices tú, joder, y yo es que yo no sé si la quiero o no la quiero, o sea, es como que entiendo el miedo de decir, a ver si me la van a negar porque he puesto que yo no la quiero. No, claro. A mí me gusta una frase de Elena que me quedé ahí con ella, que dice, ni nosotras nos volvemos sordas ni vosotras mudas. Y entonces yo se la digo a todas las mujeres en la consulta del plan de parto por este motivo, ¿no? Porque parece como que van a marcar un ítem y ya vamos a seguir con eso hasta el final. Claro, sí, súper importante, pero esta mujer ya había dado a luz un primer bebé sin epidural, parto natural, sí, que era muy real ese en deseo. ese momento de locura, o sea, como de enajenación transitoria, ¿no? Y de ahí le dio un punto que, por eso hablamos, ¿no? Historias de partos reales, le dio un punto de miedo, como un poco loco de me está dando mucho miedo el momento en el que estoy viviendo, porque fue muy rápido. Que se pare, que me bajo. Ese es un pensamiento, que se pare, que me bajo. Es un pensamiento muy común en el parto en este momento, de o sea, no puede ser que esto yo no lo pueda parar, o sea, no voy a poder. Claro, entonces pero ahí es muy loco. Dejó de respirar, o sea, se puso a hiperventilar, dejó como de respirar, era como, no puedo con esta situación, ¿no? Y entonces, claro, eso hay que, exactamente, ahí estamos nosotras para reconducir y para bajar aquí a la tierra, bajar los pies a la tierra y decir, estás aquí, estás pariendo, estás pudiendo, lo estás haciendo. Ahí yo voy mucho al hipnoparto, ¿no? Uy, nos llaman de la guardia. El directo, exactamente. Y entonces, pues ella, claro, como que bajó, se relajó, respiró. Al respirar ella oxigenó al bebé y todo, ¿no? Paramos, nos relajamos un poquito. También la contracción siempre da tregua, yo siempre digo, siempre da descanso. Entonces hay que hablar las cosas y hay que estar en el descanso. Ella entró ahí como con mucho pánico en el planeta parto. Y cuando la miré estaba con 9. Entonces, claro, es que estaba ya... Y entonces en el momento que yo le dije que estaba con 9 centímetros, ya se relajó. O sea, ya como que dijo, vale, sí, puedo hacerlo. O sea, ha pasado, transicionó muy súper rápido y entonces, claro, pues ya se puso a empujar activamente y ella prefería estar en la cama. Bueno, pues fenomenal, estaba muy cansada, probamos diferentes posturas, silla de partos, de pie, me encuentro como mejor estoy, es en la cama. Pues fenomenal, ¿no? Y una vez que estaba en la cama ya como que ella controlaba mucho mejor, usando el gas, usaba el gas muy bien, le gustaba mucho y entonces...
estaba ahí controlando muy bien sus últimos momentos de, venga, estoy llegando a la dilatación completa, ¿no? Pero cuando llegó al momento de tener que empujar, pues le vino otro miedo, que fue que en su primer parto tuvo un desgarro bastante grande y entonces no quería empujar por no desgarrarse. Entonces ahí tuvimos que otra vez hacer, somos matronas y coach, ¿no? Somos como ahí... Bueno, es nuestro trabajo más importante. Total. Entonces yo tuve que hacer un trabajo muy grande como de volver a reconducirla y de guiarla y de explicarle que el desgarro se produce en el momento final de la cabeza del bebé, que cuanto más largo sea el pujo, cuanto más empuje en el descenso, ¿no? De esos 4 escalones que hablamos en la pelvis, más rápido va a ser y más fácil, que el momento último es el que hay que controlar. Y entonces ella me escuchó y en el momento ya de quemazón, ¿no? De me quema un poco, el aro del fuego, ella cogió aire, sopló lo que yo digo, las velas de cumple, ¿no? de su hijo que iba a nacer, y fue un descenso y un nacimiento muy controlado, y el bebé nació, lo pusimos piel con piel y miró así, como, ¿no? No fue de estos llantos de estos bebés que lloran, sino un bebé rosita, con buen tono, pero que te mira como diciendo, que he nacido y que estoy aquí, que estoy fenomenal, ¿no? Ahí estimulamos un poco para ver que esos pulmones, ¿no? Pues se hacía ese primer, ¿no? Se vaciaban y se expandían. Y bueno, es que en el agua nos pasa mucho ese comportamiento de los bebés, la verdad. Sí. Esa manera de nacer. Al final, a veces los partos también rápidos, como, ¿no? Y fue un parto pues muy intenso, pero muy bonito, y ella cuando terminó muy empoderada al final de haber podido controlar sus miedos, sus nervios y bien. ¿Hablasteis luego de eso? ¿No? Sí, fue como muy guay, la verdad. Es muy importante luego el poder. De hecho, es una de las cosas que hacemos cuando vuelves al día siguiente, muy guay, es hablar de qué pasó, ¿no? Sí. Recordar cómo fue el parto y disfrutarlo, ¿no? Porque al final las mujeres llevan al parto mucha incertidumbre, y cuando ya ha acabado bien, como casi siempre, y ha sido una experiencia positiva y empoderadora, es muy guay retomarlo. De hecho, termino, porque decías tú que si lo habíamos hablado, y decía ella, guau, que vaya experiencia, tal. Y decía el marido, si tú lo dices, si a ti te ha parecido precioso, pues genial, pues ole, fantástico, pues fenomenal. A nosotros nos parece muy muchas precioso. Mujeres tienen también, para que no sintáis que esto solo os pasa a vosotras, ¿no? Si esto os ocurre, que tienen como lagunas. Entonces también somos nosotras las encargadas, ¿no? de completarlas, porque muchas de ellas, ¿no? En esa intensidad, pues luego necesitan ordenar, ¿no? Un poco lo que ha pasado. Entonces me parece súper interesante el feedback ahí, sí. Bueno, yo traigo un parto también muy guay, bastante interesante en cómo se desarrolló. Yo creo que nos da pistas de que hay muchos tipos de partos y muchas herramientas y muchas cosas que se pueden trabajar y que nos pueden ayudar, ¿no? Ella nos trae un parto rápido de secundípara, yo traigo un parto trabajado de primípara, que parió con nosotras hace poquito. Ella era una mujer, pues también tenía ese deseo del parto sin epidural, era su deseo. Ella esperó mucho tiempo en casa con sus contracciones, llegó pues no sé, serían como a las 2 de la mañana, habíamos hablado, había empezado prontito con contracciones, pero como a las 2 ya eran muy intensas. Llegamos a la unidad, estaba pues eso con 4 centímetros, que para una primera está fenomenal, el cuello borrado, tenía dinámica regular y la gestionaba fenomenal, o sea, fenomenal. Yo ahí estuvimos viendo alternativas, estuvo con la pelota, estaba con su chico, dijimos, como lo controlaba súper bien, pues dijimos de dejar el agua al final, pues como siempre decimos, estos son escalones, pues dejar el agua para un poquito más adelante cuando estuviera más, pues más dolorida, estuviera un poquito más descontrolada o tal. Y nada, y pasó así la noche, y pasamos la noche juntos. Y a mí ya me necesitaba poco, la verdad, porque con su pareja y tal, y avanzó la noche, y luego estaba con 5, y luego con 6, pero o sea, estaba avanzando, y ya yo creo que eran eso, casi 6 centímetros a las 8 de la mañana, pero la sensación, es que esto es así, la sensación es que esas contracciones no llegábamos no había ese cambio necesario para parir, o sea... No tenían fuerza. Eso, ¿no? Es, intensidad. Ella estaba muerta de sueño, claro, pero excesivamente tranquila, o sea, no estaba de parto, o sea,
no está de parto, no, sí, pero la sensación desde fuera es que no estaba de parto. Entonces a mí me empezó, bueno, pues como digo cuando bromeo, digo, como ya he visto 2 o 3 partos antes, he dicho, yo digo esto para defender mi tesis de la noche. Digo, se nos está escapando la noche y se nos está frenando el parto, que no pasa nada, podríamos seguir así y seguramente pues pasado el mediodía o tal, se terminaría activando, pero claramente la frecuencia se iba relajando un poquito, la intensidad también, y ella estaba, pues diríamos que excesivamente tranquila, muy tranquila. Claro, con 5 o 6 centímetros, pues irse a casa claro. Tampoco. Yo estaba muy tranquila, ella también, y yo le di las opciones. Pero yo le dije, mi sensación es que esto ahora se va a quedar aquí un poco en stand-by y hasta que no pasen una serie de horas no va a activarse. Y ella ya estaba quejándose, no de dolor, que ya desde las 4 o 5 de la mañana sí. No se quejaba de dolor, se quejaba de aburrimiento, de sueño, de cansancio, de esto porque no va, porque ella ya venía de una noche anterior. Claro. Prodrómica, bien, pero prodrómica. Te lo iba a preguntar. Claro, más el día, tal. Entonces yo ahí le ofrecí, el monitor estaba bien, entonces yo ahí le ofrecí, bueno, pues podemos seguir esperando, porque a ver, estás con 5 o 6, las contracciones van a llegar con toda seguridad. La bolsa estaba rota, porque eso hubiera sido otra alternativa buena, romper la bolsa para estimular, pero la bolsa ya estaba rota. Y entonces yo le ofrecí, pues mira, posibilidad, seguir esperando hasta que tú quieras. Otra opción, estimular con un poco de oxitocina, porque yo siempre digo esto, a veces, o sea, el enemigo a veces es el dolor, contra lo que lucha la mujer, pero otras veces es el cansancio, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues ella le dio un tiempo, ya se lo pensó y optó por que estimulamos un poco. La vía la tenía porque le habíamos puesto antibiótico y realmente me acuerdo que le puse la oxitocina a 6 cc hora y nunca lo llegué a subir. Que es lo mínimo. Es una gota. Es una gota cada 10 días, como digo yo cuando bromeo. Lo mínimo. Les digo, la puedo poner hasta 70 y te lo estoy poniendo a 5. O sea, sí, claro. La puse a 6 y no la subí. En media hora cambió absolutamente el panorama y lo que fue muy gracioso es ver su cara, porque lejos de molestar las contracciones, tenía tantas ganas de verse ahí, porque ella era su primer parto, pero que eso lo llevamos, o sea, lo lleva adentro. Ella sabía, de hecho me dice, si es que yo lo sé que no estoy de parto, si es que yo lo sé. Claro. Y entonces en cuanto llegaban las contracciones más intensas, irregulares y tal, que ya dio ese cambio, que le empezaron a doler bastante más, fueron mucho más intensas, pero ella, lejos de agobiarse, se puso súper contenta. Al poco tiempo entramos en la bañera, llegó un momento, bueno, ya cogió una intensidad bastante fuerte, estaba completa, tenía mucha dinámica, y yo aproveché, sí, se completó, nada, en menos de 2 horas estaba ya con sensación de pujo. Yo se la quité, de hecho, para que ya estuviera más cómoda moviéndose. Le quitó la oxitocina. Sí, le quité la oxitocina. Y ahí tuvo, bueno, en una primípara, pero ya era ya estábamos en otro escenario. Claro. El bebé iba bajando, ya notaba mucho pujo. Y bueno, luego se llevó sus 2 horas empujando para parir a su bebé, pero al final la oxitocina ya no la tenía, ya estaba en la bañera, nació en el agua. Y ella luego, cuando lo comentábamos en el after, pues yo, me ha flipado mi parto, me ha flipado la experiencia. Tenía un parto mínimamente intervenido en el agua, tal. Dice, y no tengo nada claro que si esto hubiera sido a la noche siguiente o a la tarde siguiente, yo no hubiera pedido la epidural por cansancio, por agotamiento, ¿no? Y insisto, que no es que le pase nada a la epidural, pero que es que esta mujer quería parir sin epidural. Claro. Entonces tuvo el parto y yo creo sinceramente que tuvo la mejor experiencia posible. Y esta mujer, aprovecho para decir, esta mujer tenía en la cabeza la posibilidad del parto en casa. Era una alternativa que ella barajaba. A veces cuando nos preguntáis por el parto en casa, lo respetamos profundamente, es una posibilidad, y siempre decimos que cada mujer tiene que parir en su sitio y que hay partos mucho más peligrosos que un parto en casa, depende en qué sitio elijas parir. O sea, que no seremos nosotras las que critiquemos eso, pero yo siempre digo que nosotros tenemos ciertas ventajas respecto al parto en casa, y me refiero a esto, por ejemplo, que es pues esta posibilidad. En este caso la oxitocina fue una ventaja, claro. Fue una ventaja para favorecer un parto sin epidural. Y creo que el riesgo es mayor de poner una epidural que poner 6.000 litros a 6 cc hora durante 2 horas la oxitocina. Entonces,
pues que nosotros tenemos allí pues también unas herramientas que en casa, por ejemplo, no se podían haber usado. Y eso es algo que ella comentó y que comentamos en el postparto. Qué guay. Me parece fantástico. Yo, bueno, creo que de este relato, ¿no? También pues nace esa recomendación de cuando empiezan esos pródromos en casa, nosotras siempre lo primero que decimos es, siempre que puedas, descansa e hidrátate. Es decir, no, la cosa no va de empezar a saco, ¿no? A utilizar recursos, esa es la clave. Va de descansar, que no digo que esta mujer lo haya gestionado mal, ni muchísimo menos, pero sí que de aquí una de las conclusiones que se pueden sacar es esa pues necesidad de descanso siempre que se pueda también. Me parece súper importante. Y bueno, de la mano de estos partos, ¿no? Que yo creo que nos hemos topado pues con distintas maneras de afrontarlos, porque la verdad que ningún parto es igual, ni su manera de afrontarlo tampoco. Yo quería hacer referencia a un parto que para mí fue espectacular. De hecho, estuvo también Elena presente y el resultado fue que acabamos llorando. Elena, Vicky, la gente y yo, o sea, fue porque era como positivismo máximo, o sea, pero máximo. Era una mujer que además ya cuando la veías en la consulta es que te alegraba la tarde y es que eso era así, ¿no? Tú la veías apuntar y que te da energía positiva. Sí. Como que era fantástico. Y esta mujer, de la mano un poco de este tema de la oxitocina, fue una inducción. Entonces fue una inducción, en este caso empezamos con la parte de maduración, que la hacemos con el Propes, que es ese dispositivo, ¿no? Que colocamos cerca del cuello del útero para liberar prostaglandinas e iniciar ese proceso de parto, ¿no? Trabajando un poquito primero el cuello, que lo comentamos en el capítulo de inducción, y bueno, pues fue una inducción por horas de bolsa rota. Entonces, bueno, pues yo casualmente además estuve todo el tiempo en el hospital porque teníamos consulta y esta mujer pues ingresó en la planta con su Propes y su actitud positiva pues que la caracterizaba de normal. Y a la media hora recibo una llamada, digo, bueno, algo necesitará, algo se ha olvidado aquí abajo, alguna cosa, ¿no? Y entonces subí y esta mujer siempre era una sonrisa de oreja a oreja, ¿no? Pero yo dije, algo está pasando aquí. Y entonces se me acerca así y me dice, ¿tú crees que podrás quitarme esto que me has puesto, por favor? Así como con eso y yo, sí, bueno, pero ¿por qué me dice? Es que no puedo respirar, o sea, no puedo más. Y yo, claro, este tipo de partos son un poco confusos porque hay mujeres que nos engañan un poco, ¿no? Por la actitud que tienen, porque nosotras creo que tenemos como una capacidad un poco de deducción según vemos a la mujer. La hemos visto desde la consulta y la vemos en esos contextos y sabemos bien diferenciar, ¿no? Pero era como así como confuso, ¿no? Para mí, porque era como, no sé si te duele, si no, si... Bueno, el caso es que al final, pues por esta intensidad, ¿no? que ella relataba y teniendo este dispositivo que es el Propes, que sabemos que un efecto secundario que tienes, que a veces no es lo más habitual, pero a veces lo que ocurre es un parto súper explosivo. Y entonces, pues efectivamente lo que pasó fue que media hora después esta mujer estaba con 8 centímetros. O sea, que es que media hora, esta medicación está 24 está diseñada para 20-24 horas. Claro, que al final... Mi teoría aquí también sí que es cierto porque ella decía, bueno, creo que ha sido este Propes explosivo y creo que vosotras también generáis como mucho ambiente, ¿no? De oxitócico, ¿no? Como decimos, y yo pues se lo dije a ella, le dije, creo que la oxitocina la llevas tú dentro desde que entraste por la puerta del seguimiento del embarazo. Me tengo que poner de parto. Sí, y el cerebro se ha puesto, ¿no? O sea, fue, claro, fue, pues nada, y yo creo que ahí, ¿no? Interviene todo, interviene ese Propes bien colocado, interviene nuestra actitud y nuestra, yo creo que capacidad. Que no es porque lo colocaras tú, pero estaba perfectamente. Y las bolsas rotas, que van mejor. Las bolsas rotas, efectivamente, y la actitud de la mujer. Para mí aquí, es que para mí fue fundamental. Es que yo, la verdad, a nivel así como pitonisa, ¿no? Yo sabía, es que este parto tenía que funcionar bien. Y nada, pues bajamos a la unidad. Inmediatamente con esos 8 centímetros, que es el momento ideal para usar la bañera, pues nos metimos en el agua. Evidentemente ese Propes se retiró en la planta antes de bajar porque ya había hecho todo su trabajo y un poco más pasado de rosca y la verdad que fue un parto pues espectacular y un poco siguiendo, ¿no? esta actitud es que ella estaba súper concentrada en las contracciones, hicimos ahí contacto visual en cada una de ellas y entre medias estaba todo el rato agradeciendo, ¿no? Nos decía, muchísimas gracias, de verdad, ¿no? Es que esto es, claro, o sea, era como todo, sí, fue positivismo total. Hay gente así, ¿verdad? Oye, hace muy poco tuvimos otro parto de una mujer que me entran ganas de decir el nombre, pero no lo digo.
también amorosa de esta, que además se preparó con musicoterapia, ella cantaba Sí. y quiso hacer algo con música. Luego no era canto carnático lo que hacía, era simplemente, bueno, pero sí sonidos así, y vino con un control bestial, llegó de su casa, pero feliz, con una sonrisa oreja a oreja entre contracciones, pues eso, con 7-8 centímetros, se metió en la bañera, tal, y eso, el no perder la sonrisa, o sea, qué privilegio. Yo creo que esas mujeres están todo el rato agradecidas a la vida, Sí. como no pierden la conciencia de lo que les está pasando, ¿no? Por eso es un dolor tan diferente, porque es un dolor de que viene mi hijo, es un dolor de que si tú estás bien informada, bien acompañada, lo sabes, dices, wow, estoy dilatando, o sea, es decir, empiezas como a poner cruces en todo lo que ya malo no te está pasando, ¿no? Claro. Y todo lo bueno que sí que te está pasando y que te va a pasar, y hay gente que es capaz como de eso tenerlo súper presente, ¿no? El poder de la mente es muy importante al final, ¿sabes? Y son tan gustosas de acompañar esas mujeres, ¿sabes? Están... Ahí dices tú, madre mía, ¿me podré dedicar yo a algo mejor que esto en la vida? O sea, ¿habrá algo? Te reconcilias. Y me pagan por esto, ¿no? Es como en esos momentos tienes la sensación de, wow, y además puedo vivir de esto. Es gente maravillosa que se te cruza, y yo creo que este modelo de atención atrae a mujeres así, porque tenemos muchísimas mujeres así. Sí. Bueno, porque al final es que son mujeres que quieren tomar conciencia y son muy conscientes del tipo de parto que quieren y que necesitan esos recursos para poder llegar a él, ¿no? Y llegar al planeta parto y disfrutarlo. Y perdón, porque si no, y no es solo la no epidural, estaba pensando en otra mujer de estas características que se puso la epidural, de la que también quería decir el nombre y no puedo, pero era una mujer que decía que tenía muy claro un plan de parto muy habitual. Uh-huh. Yo creo que me quiero poner la epidural, pero bueno, yo quiero notar, yo quiero verme, yo quiero ver hasta dónde llego, y llegó casi completa, pero estuvo en la bañera, estuvo en su casa y estuvo con gusto, o sea, estuvo disfrutándolo. Luego lo hablamos, dice, yo he disfrutado de estar en mi casa, he disfrutado de llegar aquí con vosotras, he disfrutado de la bañera, y dice, y ahora ya no estoy disfrutando más y me quiero poner la epidural. Se puso la epidural con una sonrisa oreja a oreja, claro. Cuando vienes así, es decir, y pones una epidural con 8 centímetros, esas epidurales van generalmente fantástico, van como un tiro, y tuvo un parto maravilloso, sonriendo, súper presente, súper consciente, sin dolor, porque es lo que ella ya decidió, y con esa misma actitud o sea, que lo estoy gozando. Una cosa que es muy habitual en nuestra unidad, cuando luego en el posparto, es quiero otro, o sea, de verdad. Pariría todos los días. Sí, o al menos esa es una frase hecha, total. Efectivamente, pariría o quiero otro, o sea, yo ya estoy pensando que quiero que me pase esto otra vez. Incluso los más rápidos, ¿no? Que muchas veces te dicen... Esas se quedan petadas. Sí. Plan, ¿cómo es posible que haya durado solo esto con lo bien que lo estábamos haciendo? Yo traía mis fotos, no sé qué, y tal. Sí, te da tiempo a disfrutarlo a veces. Eso te pasó a ti. Sí, eso me pasa a mí. Que y muchas mujeres y se quedan con un poco de rabia, sí, de jolines. Mi cuñada también con uno de ellos que es como jolín. Y Elena me decía, no me ha dado tiempo a grabarte, ni me ha dado tiempo. Sí, porque tu frustración iba con la mía, porque claro, yo era la responsable de que tú tuvieras ese parto, entonces como... mierda, o sea, ni hemos grabado, ni ha nacido en el agua, ni nada. Pero bueno, eso muchas veces es positivo, evidentemente, claro, o sea, sí, evidentemente. Bueno, yo creo que hemos contado partos muy distintos y muy diferentes, y simplemente para que os empoderéis, para que sepáis que todos los partos son válidos, que son impredecibles, y que simplemente nosotros vamos a estar ahí para acompañaros y para daros los recursos, y que podéis contar con nosotras siempre que necesitéis, y que nos podéis llamar 24/7, que si estáis de parto nos llaméis, por favor, no nos escribáis en WhatsApp. Ni nos llaméis por WhatsApp. Ni nos llaméis por WhatsApp, que ayer, o sea, las llamadas fueron en WhatsApp. Y es que a veces el WhatsApp no llega, o no tal, o la red, o no la tienes a mano. O sea, la llamada en número normal, la antigua, o sea, ahora todo el mundo... Pero es que yo ya me sorprendo llamando por WhatsApp. Siempre llamamos por WhatsApp, ¿no? Nos llamáis por teléfono 24/7. Si estáis de parto, no nos importa a la hora que sea. Sí, ¿vale? Por favor. Y ya está. Y que tengáis unos bonitos días. Adiós. Chao.